Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, 28 de abril del 2022, en una edición más de nuestro programa Debate Penal Nacional. Y damos la más cordial bienvenida tanto a los oyentes como a los expositores. A nombre del INCIP, a nombre de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y a nombre del Instituto Zaffaroni. Hoy día tenemos una sesión muy especial a la que se ha denominado práctica y valoración de las declaraciones personales y la psicología del testimonio. Tenemos como expositor, un expositor, no lo digo porque es amigo nuestro, sino porque en realidad sí tiene todos los merecimientos académicos y es más, se sigue preocupando en la formación académica, como él en algún momento colgó en su Facebook diciendo, seguimos capacitándonos. Él es José Antonio Neira Flores, actual vocal de la Corte Suprema del Perú. Es profesor universitario en una de nuestras principales universidades, la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero por encima de todo, él es autor del libro Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, que como decíamos fuera de cámara, es uno de los libros más leídos por los abogados, jueces, fiscales de nuestro país. Y también tiene el Tratado de Derecho Procesal Penal. Al lado de él van a estar como panelistas la abogada Paulina Medina Manzano, magíster en Derecho Penal y del estado de Guanajuato, México. Hacía referencia a José Antonio que ella había tenido a su cargo un caso muy importante en México, de la cual salió sumamente airosa. Ya habrá oportunidad de ahondar sobre este tema en una próxima oportunidad. También va a estar de panelista nuestra amiga, la abogada Sofía Roque, defensora pública y magíster en Derecho Procesal Penal. Sin más preámbulo, damos pues nuevamente la cordial bienvenida a José Antonio Neira Flores, quien, dicho sea de paso, ha tenido que hacer, en sus propias palabras, una cirugía de los tiempos disponibles que tenía para concedernos esta posibilidad de oírlo durante una exposición de 30 minutos para luego entrar a 15 minutos de preguntas. José Antonio, muy agradecido por aquella cirugía y si hubiese sido médico, hubiese sido un cirujano muy famoso. Adelante, José Antonio. No, muchas gracias, Orestes, y no es que quiera dármela de engreído, No. Simplemente, si el presidente del INSIC me pide que participe en una actividad de mi institución, de la cual soy fundador, tengo que hacer todo lo que pueda para el día y la hora que indique. Esta tenga que ser, aunque sea tan rápida, la convocatoria. Entonces, aquí estamos. Por eso, disculpa Sofía, disculpa Paulina, de que no las pueda acompañar, ¿no? Que me encantaría, pero después voy a ver la grabación, así que no te preocupes, no voy a tener derecho de defensa, pero así es la vida. Ya tenemos el caso Al-Kawahai y Tajeri versus Reino Unido, que ya sabemos cómo se maneja ese tema, derecho a la verdad sin contradicción, pero bueno, en todo caso, espero que no se basen en la amistad y que sean lo más científicas posibles, como lo suelen ser, y como seguramente lo van a hacer ahora en mayo, cuando tengan que ver con el TFM, ¿no? Ya saben ustedes de qué estoy hablando. A propósito de que no soy de la generación Z y como dice Orestes, he utilizado una palabra cirugía ¿qué dirán los jóvenes? ¿Qué significa eso, no? Bueno, precisamente tiene que ver con la psicología del testimonio, porque la memoria de nosotros, que somos de la tercera edad, no es igual que la memoria de los jóvenes adultos, ¿no? Obviamente la última es más fiable, pero también tiene sus excepciones. Voy a hablar entonces de la psicología del testimonio, ¿no? A pesar de que tiene 150 años, en los últimos 50 años es cuanto más se ha difundido, pero la verdad pocas personas conocen de qué estamos hablando. Entonces me voy a referir a eso y además para qué es útil, ¿no? Y no tenemos que ser psicólogos, obviamente somos abogados, somos jueces, somos fiscales, somos abogados, pero en todas las materias, no solamente en penal, se toman declaraciones personales y por lo tanto es importante saber que no solo se trata de que hayan personas que intencionalmente mientan, sino también hay otras que por problemas en la percepción de los hechos o por problemas en la memoria
pueden dar respuestas que sean honestas, pero que no permitan obtener la verdad como correspondencia, como habrían ocurrido los hechos. Y a eso me voy a referir, ¿no? Entonces, ¿a qué es la psicología del testimonio? ¿Cuál es la importancia en la práctica jurídica? La memoria del testigo, la exactitud en el testimonio, factores de error en la declaración, la metamemoria, la credibilidad en el testimonio y la confiabilidad, el metaanálisis, el niche, el CBCA, el GEL y algunas conclusiones. Voy a trabajar un poco de declaraciones de adultos y al final me voy a referir algo a declaraciones de menores. Tuve el honor de invitar a Sofía Roque, también si ustedes quieren ver su conferencia en la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima, ahí la pueden encontrar. Ella ha trabajado intensamente estos temas de las declaraciones de menores con psicólogos en Cámara GESIL y ha hecho unos brillantes comentarios a un par de casaciones de la Corte Suprema, así que ahí pueden ampliarlo ustedes con mucha profundidad. Bueno, les diré pues que yo voy a hacer una exposición donde he tomado como base las capacitaciones que me han dado mis grandes maestros, ¿no? Como son, en primer lugar, una italiana, Giuliana Mazzoni, que tiene 2 libros, Psicología del Testimonio y Si se puede creer a un testigo, como es Antonio Manzanero, tuvimos el honor de llevar un curso de 4 meses, me parece que también estuvo Paulina, Sofía Roque, si estoy seguro, de especialistas en Psicología del Testimonio en la misma Universidad de Girona, y ahí la verdad que obtuvimos mucha información, sin perjuicio de también haber leído a Víctor de Paula. Víctor de Paula tiene un libro que se relaciona directamente al tema que estamos hablando. Él es de Brasil, pero él habla muy bien el español y por lo tanto tiene muchas conferencias. A todos los que he citado tienen muchas conferencias que ustedes lo pueden ver en YouTube, en Facebook, de manera gratuita, de tal manera que puedan ampliar también sus conocimientos. Manzanero tiene un blog donde gratuitamente pueden acceder también a publicaciones escritas. Y también mi maestro Jordi Neva Fenol, también lo he utilizado en esta conferencia, como decía Oreste Segarra al comienzo. Él es un catedrático de Derecho Procesal Penal, es un científico, tiene 52 años y tiene 22 libros publicados, habla 7 idiomas y por lo tanto él va directamente a la fuente, no necesita traductor para revisar cada una de las obras y por lo tanto tiene la máxima calificación en muchos temas. Entre ellos también el de las declaraciones personales, y tiene su libro de la valoración de las declaraciones personales del año 2010. Entonces arrancaré con Víctor de Paula Ramos, ¿no? Su libro de él es del 2019, entonces él nos habla de un modelo, hablando del razonamiento probatorio, de un modelo subjetivo y de un modelo objetivo, ¿no? En cuanto al modelo subjetivo, que es lo que se tiene que criticar, gira en torno a la idea de que aquello que se tiene como probado se vincula a la creencia o la convicción del juez sobre los hechos, lo que llaman convencer al juez, o que el objetivo de la prueba lo sea. Esto es irracional, puesto que el juez puede convencerse por cualquier criterio que quisiera. La verdad de los hechos dependería de su convencimiento. Sin embargo, el juez es falible y no puede motivar en base a su propia conciencia. Por eso es que y se plantea, por supuesto, desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio, un modelo objetivo, ¿no? Que pretende eliminarlo, ¿no? O sea, que este tema del convencimiento de los jueces como centro del procedimiento probatorio no debe existir, porque la valoración del juez es independiente de criterios subjetivos. No se trata del estado mental del juez, de su conocimiento psicológico, de su intuición. No, de eso no se trata, ¿no? Entonces, por eso, cuando se tenga que decidir si un hecho está probado o no, esto tiene que ser porque existen elementos materiales que lo corroboren. Y ahí entramos entonces a tallar en ese concepto que el maestro Michele Tarufo, que se convirtió en inmortal en diciembre del 2020, impuso, de la verdad como correspondencia, la verdad como habrían ocurrido los hechos. Víctor de Paula también nos habla en el mismo libro del año 2019, que dicho sea de paso, acá lo tengo, que se llama La prueba testifical, del subjetivismo al objetivismo, del aislamiento científico al diálogo con la psicología y epistemología, que se lo recomiendo, de Marcial Pons. Muy bueno el libro, seguramente que es imprescindible que lo tengan en su biblioteca, como lo de Mazzoni, como lo de Manzanero, ni qué decir del de Nieva, que es del año 2010, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del presuntivismo, del no reduccionismo, quiere decir que presumimos como verdadero un testimonio salvo prueba en contrario, o un testimonio fiable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, justifican una supuesta confianza automática en el testimonio, dándole poca importancia a la verdad, por la oralidad, por la expresión corporal,
Y entonces esto epistémicamente es irracional. La epistemología tiene que ver con el conocimiento de los hechos, ¿no? O sea, el factor de este presuntivismo, de que esa declaración es acorde a la realidad, es la confianza en el sujeto. O sea, depende qué cargo ocupa, depende qué profesiones tiene, para que nosotros podamos estimar que esa declaración es acorde a cómo habrían ocurrido los hechos, y eso no puede ser. Todos podemos cometer errores dentro de una declaración. Y la otra tesis que se plantea dentro de las concepciones epistemológicas es el no presuntivismo, el reduccionismo. O sea que no es posible confirmar un testimonio con otro testimonio, porque, por si acaso, dentro de la epistemología, las declaraciones personales son las que menos valor tienen, y por lo tanto siempre se trata de que en el juicio se produzca la mayor cantidad de información, y mejor si es de diversa calidad, de tal manera que así se puedan acreditar las declaraciones. Entonces, se entiende que en el no presuntivismo, en el reduccionismo, se considera que no es posible confirmar un testimonio con otro, reduciendo la justificación epistémica a otras fuentes. ¿Cómo qué? Como la percepción, la memoria y la inducción. O sea, se exige que un conocimiento obtenido mediante testimonio esté epistémicamente justificado por razones positivas. Hay un factor, estándar o grado epistémico, ¿no? ¿Qué es la psicología del testimonio? Porque hemos arrancado entrando por temas de razonamiento probatorio. ¿Qué es la psicología del testimonio? Manzanero, el año 2002, en su obra, nos dice que es la especialidad de la psicología jurídica que se encarga de la optimización de los procedimientos para la obtención y valoración de la prueba testifical en sus diferentes expresiones. Porque no solamente hay declaraciones personales, también hay reconocimientos, hay identificaciones, y también ahí tenemos muchas fallas, a pesar de que en Perú tenemos hasta un protocolo, y desde la epistemología se exige que sean 6 las personas que se colocaran, ni siquiera en la rueda, sino que sea de manera secuencial, uno por uno salga en 20 segundos, acá menos hacemos eso, menos podemos conseguir a las personas que se coloquen en una rueda, menos que sean 6, porque además, como esto tiene que ser inmediato, se empieza a buscar seguramente a policías en el lugar de los hechos, que deben tener las mismas características de la persona que ha sido detenida. Ya me imagino, si detienen a alguien con mis características, no es que sea muy exclusivo, pero va a ser difícil de que lo puedan encontrar. Además, imagínense un reconocimiento personal que se va a producir seguramente muchas horas después que está detenida la persona. Si cuando lo pongan al costado de 4 o 5 policías, la ropa va a estar en las mismas condiciones, el rostro va a estar en las mismas condiciones de un policía que está sentado en su oficina, que ha venido de su casa bañadito, que está peinado y todo, y obviamente es fácil poder inducir quién es la persona que hay que reconocer. Entonces, eso también se encarga de estudiar la psicología del testimonio, y obviamente que lo reprocha, y ya saben ustedes que en Estados Unidos y Norteamérica hay una institución que se llama, creo que se llama Inocente Proyer, ¿no? Yo, por si acaso, no soy bilingüe, seguramente que Paulina y Sofía son no solamente bilingües, trilingües, cuatrilingües. Yo a las justas hablo algo de español, ni siquiera hablo mi idioma nativo, que es quechua, a pesar de que mis padres son serranos de Ayacucho y Ancas, pero no tuve ese honor, y ya lo veo bien complicado que pueda aprender a estas alturas de la vida. Estoy tratando de aprender cómo es que me debo mantener los próximos años, así que difícil que pueda meterle un idioma más dentro de ese libreto. ¿Qué nos dice Mazzoni? Mazzoni tiene 2 libros, le dije. ¿Qué nos dice Mazzoni el año 2011? ¿No? Nos dice que la psicología del testimonio aporta herramientas que permitan acreditar la sinceridad o no de un testimonio, centrándose en los procesos de la memoria, sin abandonar los demás procesos de sensación, percepción, atención, imaginación, factores del suceso y proceso, entre otros. ¿Y por qué es importante hablar de psicología del testimonio, nosotros que somos abogados en los roles que tengamos? ¿Cuál es la importancia en la práctica jurídica? Porque permite a psicólogos, por lo menos en los delitos de menores, donde se presumen que son víctimas de delitos sexuales, y en cámara Gesell van a participar siempre psicólogos, y entonces permite que psicólogos y también las partes en cualquier clase de procesos puedan probar sus proposiciones fácticas, ¿no? Que contribuyan a la búsqueda de la verdad como correspondencia, y además que el juez pueda obtener una información altamente fiable, ¿no? Y contrarrestar la pérdida de credibilidad, evitando afectar la salud mental de quien preste la declaración, ¿no? También, si es menor, obviamente, con mayor razón, ¿no? Porque si es mayor también y le van a tomar varias declaraciones, imagínense ustedes si se trata de una presunta víctima de delito sexual o de otro delito violento, obviamente hacerle recordar a cada momento lo que
lo que ha ocurrido sería innecesario, porque acá en el Perú, por lo menos, Paulina, acá la idea es que hay prueba anticipada. Ni bien se abre diligencias preliminares, se garantiza que esté presente el defensor del imputado para que haya una contradicción, y solamente si está incompleta, si es defectuosa, excepcionalmente, con mayor razón si son menores, porque prima el interés superior del niño, se va a permitir que se vea la posibilidad que se pueda convocar al menor al juicio oral a que preste la declaración. Pero habrá que aplicar ahí un principio de proporcionalidad, porque se entiende que acá en la prueba anticipada estuvo un abogado defensor, y obviamente los abogados defensor deben cumplir con su rol, ¿no? Y por eso es que es importante que en el tema de menores, primero, conozcan bien la guía de entrevista de menores, y en segundo lugar, hay que evaluar si esa guía de entrevista debe continuar o no como está, porque ya tiene 6 años en el Perú, ¿no? Si se tiene que hacer algunos reajustes, en fin. Entonces es importante en la práctica jurídica la psicología del testimonio, porque estudia los testimonios de los testigos y víctimas, informando sobre los factores que afectan la exactitud y diseñando procedimientos que permitan optimizar su obtención y valoración. La psicología del testimonio abarca 2 grandes áreas estrechamente relacionadas: exactitud y credibilidad. Entonces hablaremos un poco qué se entiende por exactitud, qué se entiende por credibilidad y cuál es la diferencia entre verdad y honestidad. Entonces, la psicología del testimonio aporta herramientas que nos permiten valorar la fiabilidad del testimonio. Es decir, poder hacer un examen de los factores y de las variables que pueden haber distorsionado la declaración y el recuerdo. La memoria del testigo. Esta contiene los recuerdos que son productos de un proceso psicológico, de la sensación, percepción, imaginación, memoria, entre otros. Sin embargo, el recuerdo en la memoria puede ser temporal o permanente. Ello dependerá del factor de atención sobre un suceso, y aparte la memoria no funciona como una cámara grabadora. Tampoco, para los de mi época, funciona como una máquina de rocola, ¿no? Una máquina de rocola donde poníamos una moneda, marcábamos un botón y salía el brazo a sacar el disco y lo ponía encima y escuchaba la música que queríamos. Así no funciona la memoria, ¿no? Es totalmente diferente, y por eso es que es importante, porque las personas que van a prestar las declaraciones, sean adultos o sean menores, presentan dificultades. Entonces, nuestra memoria requiere de procesos cognitivos para grabar la realidad, ¿no? Y para que ésta sea exacta, se debe conocer cuáles son las fases que tiene. Número 1, codificación. ¿Qué es la codificación? Es la aprehensión de estímulos e interpretación de los mismos. Almacenamiento, los recuerdos lo van a hacer en tipos de memoria. Hay sensoriales, hay de corto plazo y hay de largo plazo. Y la recuperación, ¿qué va a ser? El recuerdo del suceso, que pueden ser automáticas, o sea, el testigo no tiene conciencia de estar recordando, o controlados, donde sí hay conciencia de su recuperación, memoria emocional y procedimental, y puede verbalizarse y emitir juicios, memoria semántica y episódica. Además, recuperar los recuerdos de la memoria no es fácil como creemos. Se pueden alterar por distintos factores que no conocen y están seguros que dicho recuerdo es tal como ha pasado exactamente. Recuerdo un ejemplo que ponía nuestro maestro Antonio Manzanero, maestro español, que por si acaso él ha elaborado la guía de entrevista de la Guardia Civil Española, y les dije que tenía un blog. Ustedes pueden acceder ahí y encontrar toda la información de manera gratuita. Que él, en uno de sus libros, lo que hace es informarnos que había un psiquiatra que le habían hecho una imputación por violación a la libertad sexual, una señora, y resulta que el día y la hora que la señora habría sido violada, él se encontraba en un canal de televisión haciendo una entrevista, porque es un psiquiatra famoso en su país, y resulta que el lugar donde se había producido la violación había un televisor, y la señora, para evitar tomar conciencia de la violación a la libertad sexual que ocurría, había concentrado toda su atención en la televisión. Y ahí estaba justamente la imagen, la voz de ese psiquiatra, y posteriormente le hizo la imputación. Imagínense ustedes, parece algo de fantasía, pero es algo que es real, y entonces tiene que ver con los factores y los problemas que pueden haber con la memoria en un caso extremo. Entonces, esto puede ser problemático, porque el testigo podría acreditar un suceso que nunca existió o que nunca fue como él expresa, ¿no? O sea, el recuerdo puede estar compuesto de errores que alteran la exactitud del recuerdo, por lo que deben aplicarse procedimientos que lo determinen.
Víctor de Paula, lo he escuchado el año pasado, México, el 2021, lo invitó. La Suprema Corte de Justicia de México tiene muchos recursos y organiza cualquier cantidad de cursos que son gratuitos para todos nosotros, ¿no? Para todo el mundo, no solamente para sus jueces, sino para todos los operadores de México y de todo el mundo, de tal manera que ya lo he visto varias veces a Víctor de Paula, y esto fue un congreso internacional que hicieron y lo invitaron a él a hablar de un amparo, que seguramente Paulina lo recuerda, un amparo por delitos de violación a la libertad sexual, por declaraciones de menores, en fin. Y ahí lo que le preguntan a él es lo siguiente, ¿no? Le preguntan a él respecto a qué opina que se declaren imprescriptibles los delitos de violación a la libertad sexual. ¿Qué opina que se declaren imprescriptibles? Y entonces él lo que dice es lo siguiente. Miren lo que está pasando en Brasil. El 2021 en Brasil resulta que un muchacho de unos, diría un muchacho, bueno, a mi edad digo muchachos los que tienen 40, le estaba haciendo una imputación a su profesor de primaria de violación a la libertad sexual. Entonces un medio de comunicación se interesó en este tema y qué cosa es lo que hizo. Empezó a averiguar quiénes eran los compañeros de estudio del aula de este muchacho de 40 años de edad, los empezó a buscar a todos y les empezó a informar que su compañero había denunciado al profesor de educación física por violación a la libertad sexual, y surgieron 30 más que lo estaban denunciando al profesor de primaria de educación física después de 30 años. Y entonces lo que Víctor de Paula nos decía con mucho acierto, él como experto en psicología del testimonio, además él es abogado, por si acaso, él es abogado y es litigante, pero es un experto en el tema de la psicología del testimonio, porque su libro precisamente tiene que ver con su tesis doctoral en la Universidad de Girona. Entonces, el asunto que él nos decía, después de 30 años, ¿qué defensa puede tener un profesor? Imagínense ustedes, y además, precisamente el transcurso del tiempo afecta intensamente la memoria, especialmente cuando uno es un menor de edad. Dependiendo del menor de edad, está sujeto más a sugestividades, y además el transcurso del tiempo produce contaminaciones, ¿no? Por informaciones de los medios de comunicación social, por conversaciones con familiares, con amigos, por otros casos de violación, y termina siendo esa historia. Y por lo tanto, ¿cuál es la fiabilidad que podrían tener estas declaraciones? Estamos hablando de casos reales. Y acá en el Perú también, justamente en mi exposición, he seleccionado una sentencia de hechos de hace 40 años, ¿no? Que tiene que ver con un caso muy famoso. Acá, Paulina, tenemos una localidad que se llama Ayacucho, y en los años 80 hubo terrorismo de Sendero Luminoso, y entonces lo que pasó es que se le imputaron a miembros de las Fuerzas Armadas haber cometido homicidios de campesinos, ¿no? Y entonces ese caso creo que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y conclusión, el caso está abierto, pero han terminado absueltos varios militares. Ese caso ha llegado a la Corte Suprema del Perú el año 2021 y se ha declarado nula esa sentencia absolutoria, y que se haga otro juicio oral por otro órgano colegiado, pero que se aplique también la psicología del testimonio en la declaración de los testigos, que serían testigos de hace cuántos años, de hace 40 años, imagínate. Entonces, ya tenemos por lo menos 3 sentencias que expresamente se está utilizando este tema de la psicología del testimonio, ¿no? O sea, está entrando recién la psicología del testimonio, ¿no? Entonces, el recuerdo puede estar compuesto de errores que alteran la exactitud, por lo que debe aplicarse procedimientos que lo determinen. Según Manzanero, ¿no? Estos 3 momentos de error en el recuerdo están en la codificación, mientras ocurre el suceso, en la retención entre el suceso y la toma de declaración, en la recuperación, en la toma de declaración de los testigos. Estos problemas en cada momento generan errores. ¿Qué errores pueden haber? De omisión, cuando el testigo omite detalles importantes del suceso por olvido. Se presentan los factores anteriormente señalados, u ocultación. Inclusive, fíjense ustedes, hablando de cosas domésticas y siempre citando a mi maestro Víctor de Paula, que es muy joven por si acaso, debe tener sus 38 años de edad, él pone como ejemplo que vive en un edificio, vive con su esposa. Entonces, ¿qué pasa? Si una pareja quedan en que van a salir a determinada hora, y el auto en los edificios, igual que acá en Lima, quedan en los sótanos. Y entonces la señora le dice a él, si tiene la llave, ¿tienes la llave? Porque están con el tiempo. Sí, tengo la llave. Entonces bajan, llegan al sótano. Imagínense tomar un ascensor. Yo vivo en un edificio de 20 pisos también, o sea, no soy el único morador dentro del edificio. Hay que esperar que el ascensor llegue en su oportunidad. En fin, otros usuarios también lo toman. Llego al sótano, entonces llego con mi pareja, voy a abrir el auto, y quiero abrir el auto y no tengo la llave. Entonces la pregunta es, ¿intencionalmente le he querido engañar a ella?
siendo joven, o hay un problema de la memoria. Y eso, cuando se trata de un caso doméstico, no hay ningún problema. Y podríamos tener otros casos domésticos, porque acá en el Perú, Paulina, hay muchos jovencitos abogados, especialmente cuando una señorita, jovencita abogada, le dice, ¿tiene tal libro? El jovencito abogado al toque le dice, ¿cómo no voy a tener ese libro? Lo busco en mi biblioteca y te lo llevo al toque es inmediatamente. Llega a su biblioteca y recién no lo encuentra y recién se acuerda que alguna vez lo prestó y no se lo devolvieron, para variar, porque desgraciadamente acá en el Perú hay una mala práctica, seguro que en México no es igual. Entonces, ¿acaso él quería quedar mal con la señorita? Obviamente no quería quedar mal con la señorita. O sea, también, ya me estoy defendiendo, no solamente los problemas de la memoria están en la tercera edad, sino también algunos jóvenes, pero seguramente Paulina y Sofía son la excepción. Con ustedes no ocurre nada, ustedes se acuerdan de todo al 100%. Entonces, los problemas que se producen y que generan grandes errores pueden ser también de comisión, ¿no? Cuando el testigo miente de forma deliberada o por fallos en interpretación de la realidad, ¿no? Testigo miente de forma deliberada, tenemos varios acuerdos plenarios penales que se refieren a eso, la verdad que no los voy a desarrollar, pero los cito, seguramente el público que nos esté escuchando los conoce porque son antiguos, 2-2005, que establece los 3 criterios de credibilidad, de declaraciones de acusados, víctimas y testigos, que lo hemos traído de España, uniformidad en la declaración, o que no hayan inconsistencias sustanciales, que no haya ánimo perverso de hacer una imputación falsa, y que haya prueba periférica. Que después también hemos sacado más acuerdos plenarios penales, 1-2011, que tiene que ver con la retractación de la víctima de los delitos sexuales. Después tenemos otro que es una casación 96-2014 de Tacna, 96-2014 de Tacna, donde también se trabaja mucho con el libro de Jordi Nieva Fenol, el libro sobre valoración de la prueba del 2010, y se amplía este tema del acuerdo plenario 2-2005 para decir que hay que ver coherencia, hay que ver detalle, hay que ver el contexto, hay que ver si tiene interés la persona que presta la declaración, y siempre prueba que lo corrobore, siempre prueba que lo corrobore, ¿no? Sobre la exactitud. ¿De qué trata la exactitud? Sobre los estudios relativos a los factores cognitivos, atencionales, perceptivos, de memoria, del lenguaje y otros, que influyen en la exactitud de las declaraciones y la identificación de los testigos presenciales. Un testimonio es exacto si lo que dice ha sucedido tal cual en la realidad. Muchos creen que si un testigo declara con mucha confianza es porque dice la verdad, que su declaración es exacta, pero la confianza no es un factor fiable de exactitud. ¿Cuáles son factores que influyen sobre la exactitud del testimonio? Procedimientos de obtención de las declaraciones. ¿Cómo qué? Como recuerdo, como reconocimiento, como entrevista cognitiva, como ayudas al recuerdo. Procedimientos de identificación, fotografías, ruedas, retratos robot. Procedimientos de las diferencias individuales, edad, sexo, implicación, ansiedad. La influencia en los procesos perceptivos, en la interpretación de la información, percepción de sonidos, conversaciones, formas, velocidad, colores, las falsas memorias, memorias recuperadas, información post-suceso, sugestibilidad, efecto de las condiciones atencionales en los procesos de codificación, efecto del arma, ¿no? Te ponen una pistola en la cabeza para asaltarte, ¿dónde vas a focalizar tu atención? ¿En las características del rostro, talla, contextura, o vas a estar enfocando el arma porque si percuta el arma te mata, y primero es tu vida, obviamente, ¿no? Mientras que alguien que esté a 2 o 3 metros sometido, sin estar sometido a ese estrés, obviamente va a tener toda la facilidad con lujo de detalles, proveer la información, ¿no? Sobre la credibilidad del testimonio, ¿no? Trata de los estudios relativos a la discriminación del origen de la información aportada por los testigos, perceptiva, irreal o sugerida, imaginada, falsa, etc. Y ahí es importante distinguir la exactitud de la credibilidad. O sea, la exactitud es el testimonio que ha sucedido realmente, mientras que la credibilidad es la consideración, es la valoración sobre lo que el testigo ha señalado. La credibilidad es ampliamente subjetiva, dependiente de las creencias de cada uno sobre un sujeto, evaluación subjetiva de la exactitud, perdón, me estoy equivocando, la exactitud, ¿ya? Y la fiabilidad,
La confiabilidad o fiabilidad hace referencia a la replicabilidad de los procedimientos y de los resultados, así como la obtención de bajo margen de error. Para obtener una prueba testifical existen procedimientos o protocolos de entrevista. Sin embargo, no todos los procedimientos y sus resultados tienen margen de error tolerable, por lo que dichos protocolos no son confiables científicamente. La fiabilidad del procedimiento depende de cómo funcionan sus métodos o una técnica con independencia de lo que cada uno de nosotros cree. O sea, se refiere al examen de los factores y de las variables que pueden haber distorsionado la declaración y el recuerdo. Mazzoni, esto lo dice nuestra maestra Mazzoni en su publicación del año 2019, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el tema de la declaración de menores presuntas víctimas de delitos sexuales y también para otros casos graves, ¿no? Trata de personas, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, corrupción. El artículo 242 del Código Procesal Penal, reformado en diciembre del 2016 por el Decreto Legislativo 1307, establece cuáles son los delitos por los cuales hay prueba anticipada, ni bien se abre diligencia preliminar, ¿no? Entonces, para el caso de las menores de edad, tenemos ahí una guía de entrevista. Tenemos una guía de entrevista que es del año 2016, es del Ministerio Público. Tenemos un protocolo de entrevista que es del Poder Judicial del 2018, que en lo sustancial se mantiene el procedimiento. Lo único que agrega simplemente es que ahí entre el juez, porque si es prueba anticipada la hace el juez. Tenemos problemas, desgraciadamente, tenemos muchas carencias en el Poder Judicial de psicólogos, de cámara GESEL, menos en Arequipa. Me enteré por una conferencia del doctor Fernán Fernández, que nos dijo que sí tienen, pero en el resto del Perú, yo he hecho una investigación y sí tenemos esas dificultades, y entonces en el resto del Perú tenemos 35 Cortes Superiores de Justicia Paulina. Arequipa es una Corte Superior de Justicia. Entonces, en las demás sí tenemos esos problemas, o sea, no tenemos psicólogos, no tenemos cámara GESEL suficiente en el Poder Judicial, y se hace con el psicólogo y con la cámara GESEL del Ministerio Público, ¿no? Entonces, también hay una dificultad porque los psicólogos del Ministerio Público sostienen, en el caso que estuviera disponible la cámara GESEL del Poder Judicial, que no pueden salir de su institución, que según su guía de entrevista, y que tienen que hacerlo ahí, excepcionalmente, algunos sí están dispuestos. O sea, tenemos algunos problemas también que tienen que ver con la parte administrativa. Y acá entra a tallar lo que se llama el meta-análisis, ¿no? El meta-análisis va a analizar cómo se han llevado a cabo los procedimientos de búsqueda de exactitud de las declaraciones. Así se van a analizar los protocolos de entrevista, los métodos, técnicas, resultados, márgenes de error, etc. En el caso de las declaraciones, se han realizado diversos protocolos para obtener un testimonio exacto, pero con un respectivo análisis, estos presentan márgenes de error no tolerables y, por tanto, no aplicables en el ámbito jurídico. ¿Cuáles son estos protocolos? El CBCA, el NICH, el SATAC de Cornell House, el GEL, entre otros, ¿no? El CBCA, que es el análisis del contenido de las declaraciones basadas en criterios que ustedes lo van a encontrar en los libros que estamos conversando, tanto de Manzanero, de Jordi Nea Fenol también se refiere a eso en un artículo del 2011 que hace para Ecuador. Y entonces este CBCA, o análisis del contenido de las declaraciones basadas en criterios, fue propuesto por Steller y Kunken en 1989. Y es un listado de 19 criterios enmarcado en el SBA. Está dividido en 5 categorías. SBA se lee Statement Valid Assessment. No, la verdad que no sé cómo, seguramente que ya lo va a traducir Sofía en su momento. SBA se lee, o Paulina, en México todos ustedes son bilingües, Paulina, ¿no? Pero la lectura sería Statement Valid Assessment, ¿no? Esto está dividido en 5 categorías, ¿no? Primero, características generales, contenidos específicos de la declaración, peculiaridades del contenido, contenidos relacionados con la motivación, elementos específicos de la agresión, que van desde lo más general a lo más específico, ¿no? Hablamos de 5 categorías. Las características generales, ¿qué comprenden? Estructura lógica, producción no estructurada, cantidad de detalles. Los contenidos específicos, incardinación en contexto, descripción de interacciones, reproducción de conversaciones, complicaciones inesperadas, peculiaridades del contenido,
detalles inusuales, detalles superfluos, detalles exactos mal interpretados, asociaciones externas relacionadas, estado mental subjetivo, si se trata de un menor, atribuciones al estado mental del agresor, contenido relacionado con motivación. Estamos hablando del análisis del contenido de las declaraciones, contenido relacionado con la motivación, correcciones espontáneas, admisión de falta de memoria, dudas sobre el propio testimonio, autodesaprobación, perdón al acusado, y además también hay elementos específicos de la agresión, ¿no? Elementos específicos de la agresión también que se deben tomar en cuenta, que tiene que ver con detalles característicos, ¿no? Aparte de eso, fíjense ustedes lo complejo que es, estamos hablando de 5 categorías, ¿no? Que son generales, contenidos específicos de la declaración, peculiaridad del contenido, relacionados con la motivación, elementos específicos de la agresión. También tenemos una lista de validez de la declaración que contienen 11 criterios incluidos. ¿Para qué sirve esto? Esto va a servir para hacer un análisis del contenido de las declaraciones basados en estos criterios, ¿no? Entonces, una vez que se produce la declaración, y mejor todavía si conociéramos nosotros algunos de estos criterios, porque ya vamos a ver que hay una crítica, entonces el fiscal, el abogado defensor, sabría exactamente qué cosa es lo que tiene que preguntar para ver si la información que se provee es de la mejor calidad, ¿no? El problema es que estas cosas recién están entrando a tallar en nuestro país. Para empezar, hasta ahora no sé si en el Perú hay un psicólogo del testimonio. Me parece que no hay ningún psicólogo del testimonio. En las facultades de psicología no enseñan psicología del testimonio. En las maestrías me he enterado que en alguna, que es psicología forense, incluyen como un par de sesiones, pero en la mayoría tampoco hay. Entonces, todavía estamos empezando. Menos va a haber en las facultades de Derecho, en las maestrías de Derecho, y por lo tanto es una tarea que tenemos que realizar y que seguramente el INSIC va a continuar trabajándolo intensamente, y hay que ver esa posibilidad, ¿no? De convocar a expertos en esta clase de temas. Cuando hablamos nosotros de una lista de validez de la declaración que consta de 11 criterios, tenemos esos 11 criterios en 4 categorías. 4 categorías que se van a encargar de la evaluación de datos como información biográfica, puntuaciones de test, indicadores conductuales, información del tipo de origen de la declaración y la relación entre el testigo y el acusado. Características psicológicas: adecuación del lenguaje y conocimiento, adecuación de afecto, susceptibilidad a la sugestión, características de la entrevista, preguntas sugestivas, directivas o coactivas, adecuación global de la entrevista, motivación, motivos para informar, contexto de la revelación o informe original, dentro de motivación también presiones para informar en falso y cuestiones de la investigación. Consistencia con las leyes de la naturaleza, con otras declaraciones, con otras evidencias, ¿no? Entonces, el asunto está que este CBCA, fíjense ustedes, con todo ese desarrollo que tiene, no cumple con 2 de los criterios de Daubert. Como ustedes saben, tenemos una sentencia de la Corte Suprema Norteamericana del año 1993 que se ha hecho famosa. Nosotros en el Perú lo hemos citado en el primero, en el recurso de nulidad 1657-2016 Lima, que es el caso del homicidio calificado de Walter Oyarce, el caso del Estadio Monumental. Acá hay un club muy importante, Paulina, el mejor equipo del Perú, que se llama Universitario de Deportes. Entonces, en ese estadio había un sujeto a 9 metros de altura que estaba de espaldas a la cancha y terminó en la explanada. Y se produjo toda una discusión, si 3 sujetos lo empujaron y es un homicidio calificado, o si él se cayó. A pesar de que había videos, testigos, estaba lleno, estaban jugando la U y otro equipo que se llama la Alianza Lima. Entonces, el asunto está, entonces, que a pesar de eso, raro en el Perú, pero las partes penales tenían recursos para llevar sus peritos de parte y llevaron peritos físicos para saber si estaba a 9 metros de altura y cayó en la explanada, ¿por qué cayó ahí? Unos decían cayó ahí porque lo empujaron, otros decían no, cayó ahí porque se cayó solo. Y entonces la Corte Suprema zanjó diciendo que no, que es un homicidio calificado, condenó a los 3, y precisamente ahí se cita por primera vez en el Perú la sentencia de la Corte Suprema Norteamericana del caso Daubert versus Merrell de 1993, con los criterios que tiene esta sentencia. Después se repite en el Acuerdo Plenario Penal 4-2015, acá tenemos jurisprudencia vinculatoria, Paulina, en el área penal. Hemos trabajado mucho desde el 2004,
tendremos aproximadamente unas 200 jurisprudencias vinculatorias. Entonces el asunto está que ese acuerdo plenario 4-2015 se llama Valoración de las pericias en los delitos sexuales, pero la doctrina se aplica para pericias en cualquier delito. Y entonces ahí se cita también esta sentencia que nos habla, pues, de que se tiene que establecer que el protocolo o método que se haya utilizado sea al menos fiable, sea el más fiable, tenga la menor cantidad de márgenes de error, y para eso hay que consultar a la comunidad científica, hay que ver las revistas especializadas, hay que ver si se ha validado esa información con la aplicación, pero como tú sabrás, inclusive hoy día, o también Sofía, obviamente, hoy día hasta se cuestiona qué es la comunidad científica, ¿no? Porque se entiende que si ellos han hecho el protocolo y le preguntas a ellos qué tal este protocolo, te van a decir que es lo máximo. O sea, queremos una comunidad científica que sea imparcial, que sea objetiva, que sea ética y que no sea lucrativa, ¿no? Y eso es lo que se está cuestionando hoy día de este criterio o de los criterios del Dauber, ¿no? O sea, ¿por qué se refiere a la tasa potencial de error y prueba de aceptación general, ¿no? Para la admisión de pruebas en contextos forenses, y también porque el porcentaje de errores, en el caso del CBCA, el porcentaje de errores es superior al tolerable, ¿no? Y no han sido ampliamente aceptados por la comunidad científica. O sea, a pesar de la crítica que yo he hecho a la comunidad científica tampoco acepta este tema del CBCA, ¿no? Según Manzanero también en su libro del año 2018, ¿no? Entonces acá tenemos que los criterios de contenido por sí mismos no parecen todo lo útiles que esperaríamos para discriminar relatos reales y falsos. O sea, la ciencia tampoco está en contra, está a favor, está en contra. Pero tenemos otro método, ¿no? Que es el método Niche, ¿no? Método Niche, National Institute of Child, Health and Human Development. ¿Qué tal, Sofía? ¿Me salió bien o no? Más o menos, ¿no? Tengo que aprobar un curso de inglés para graduarme en una maestría en la Pontificia Universidad Católica. La tesis casi la tengo lista, no sé si podré algún día recordar mi inglés. Me he quedado en My Name is José Neira, así que espero poder continuar avanzando, ¿no? Ya, entonces este método Niche es un procedimiento aplicado a la obtención de las declaraciones de menores referidas a la investigación del abuso sexual infantil. Siempre el maestro Antonio Manzanero nos dice que han sido desarrollados como completos procedimientos de toma de declaración dirigidos a la obtención de información cuantitativa y cualitativa superior a la que es posible obtener mediante la entrevista estándar, lo que disminuye la posibilidad que aparezcan errores de omisión y comisión en las declaraciones de los testigos. Nos dice Manzanero, no todas son ventajas en la entrevista cognitiva. Diversas investigaciones han mostrado que esta técnica podría presentar inconvenientes. Entre ellos, señalar el hecho de que pedir a los testigos que recuperen información en múltiples ocasiones y de muy diversas formas puede implicar una mayor elaboración de esta información, lo que podría llevar a rellenar huecos de la memoria con material procedente de otros episodios y a realizar más inferencias, lo que afectaría a su vez la calidad y cantidad de información recordada. En Perú, por ejemplo, en casos comunes y corrientes, se prevé, y casi siempre, por lo menos hay dos declaraciones. Una en la policía, o si no, en la fiscalía, y la otra en el juicio oral. Si es que no hay tres declaraciones, policía, fiscalía y juicio oral, y por lo tanto, obviamente, cada vez que se produce una declaración más, se afecta esta, no solamente porque para empezar es imposible que la memoria pueda repetir lo que ya dijo en la primera declaración, porque si fuera así, se lo ha aprendido esta declaración y no es espontánea la información que nos está dando, pero por otro lado también, porque podría ser que quien se encargue del examen o del interrogatorio realice preguntas que estén prohibidas, ¿no? Preguntas sugestivas, preguntas coactivas, preguntas capciosas, de tal manera que así se obtenga la información, y por lo tanto, imagínense, cada vez que se presta una declaración, entonces lo que va a pasar es que tengamos una información que sea de mala calidad. ¿Saben qué cosa es lo óptimo? Lo que nos dicen los expertos de la psicología del testimonio, también Víctor de Paula, también Jordi Nieva Fenol, que el ideal, ¿cuál es? El ideal es que se tome una sola declaración y que la tome un psicólogo, que se tome un psicólogo, que la grabe, y después, como si fuera una pericia, se discuta por las partes. Entonces, el tema de la contradicción no es importante porque en realidad no se va a dar, en todo caso se va a dar como se cuestiona cualquier pericia. Entonces, eso es un tema
futurista, es un tema que tenemos que ver si se puede asimilar, ya veremos con el transcurso de los años, pero por ahora se considera pues que son las partes, ¿no? Las partes, obviamente lo que se dice es difícil que las partes aprendan la guía de entrevista que está hecho sobre la base de la psicología forense, entonces que complementen más con conocimiento de la psicología del testimonio es más complicado y por lo tanto al final lo menos fiable es la declaración de una persona. Pero en fin, eso para que lo evalúen y para que lo conversemos, ¿no? Porque esto no ocurre en ningún país de Latinoamérica, Centroamérica, no ocurre tampoco en España, no ocurre en Italia, no ocurre en los países que más o menos tengo alguna información, ¿no? En Estados Unidos menos. En Estados Unidos menos, porque en Estados Unidos en el mismo juicio oral se va a producir la declaración, en Costa Rica tampoco, en México también se lleva a la menor al juicio oral, no tienen este tema que estamos hablando, y recién en 2021, en julio, en España se ha hecho una reforma a la ley de enjuiciamiento criminal del año 1882 para ver algún procedimiento que afecte menos el interés superior del niño, la no revictimización de la menor, ¿no? Sobre el protocolo SATAC de Cornell House, es del año 1989 y ha sido hecho por el Instituto de Cornell House, ¿no? ¿Y para qué es? Es para evaluar casos de presunto maltrato infantil, coordinar los servicios de entrevista forense y capacitar a otros profesionales en el área, ¿no? Para eso ha sido, ¿no? Entonces ahí se modificaron las etapas del protocolo, que incluye 4 nuevas, debido a que la anterior no resultaba ser tan flexible como precisaba. ¿No? SATAC de Cornell House, entonces tiene muchas críticas, ¿no? Por el uso inapropiado e indiscriminado que se hace de los diagramas, dibujos y sobre todo muñecos anatómicos, ¿no? Por eso que ahora en el Perú ya en cámara Gesell ya no se ponen muñecos. Incluso yo me he capacitado, he escuchado 3 horas a la psicóloga Carmen Ruiz, que es la coordinadora nacional de las cámaras Gesell y que maneja mucho estos temas. Después también hemos estado, Sofía también sabe que hicimos la conferencia del psicólogo Soto también, ¿no? Que es psicólogo forense, también Jenny Junco, que es nuestra compañera, ¿no? En el curso de especialización de psicología del testimonio. Entonces, este tema de los muñecos anatómicos, ¿por qué? Porque generaba precisamente confusiones, ¿no? Para decirle, tocándole en el muñeco el órgano genital del hombre, si es que eso se había utilizado, o sea, ni hablar, ¿no? Está prohibido, porque eso se prevé en el protocolo SATAC de Cornell House. Porque no se le decía al niño que el entrevistador tenía conocimiento de la situación de abuso por otras fuentes, por tanto no se verificaba con el niño la exactitud o correspondencia con otros testimonios. Ahí hay que tener cuidado, porque nosotros en este tema de la cámara Gesell se establece que el psicólogo, que es del Ministerio Público, tiene la obligación de informarle al menor de por qué está en ese ambiente con él, por qué el vidrio polarizado, quiénes están al otro lado, ¿no? Y de explicarle todo el procedimiento, porque lo que se sostiene es que no se le puede engañar más al menor y hay que decirle la verdad en ese aspecto, ¿no? Entonces, el tema está que Jordi Nieva Fenol hizo una conferencia para Ecuador hace un par de semanas, y entonces ahí él decía que eso lo que puede causarle al menor más bien es temor, y por lo tanto no prestar la declaración que corresponda. Pero acá nosotros, en la guía de entrevistas, se establece que tenga que haber un report, ¿no? O sea, tenga que haber una generación de empatía del psicólogo con el menor para que tenga confianza en él y a las preguntas que le haga, que deben ser principalmente abiertas, el menor pueda responder, ¿no? O sea, hay cosas que todavía tenemos que continuar evaluando, ¿no? Pero es interesante toda esta discusión para que sepamos bien qué es lo que tenemos que hacer en los casos concretos. Y después tenemos el método que propone Manzanero, que es el método GEL, ¿no? El método GEL, el holístico de evaluación de la prueba testifical, y él tiene un libro, incluso, que es el libro que contiene esto, que lo desarrolla, ¿no? Y esto no solamente lo propone él, también lo propone otro autor con el que trabaja mucho Manzanero, que repito es español, que se apellida González. Entonces nos dice que este método GEL tiene como objetivo obtener toda la información posible de los testigos y víctimas de un hecho delictivo, con la mínima interferencia y valorar posteriormente su credibilidad sin tratar de establecer una sentencia acerca de un determinado caso, sino de recopilar la información necesaria con rigor científico para que investigadores y sobre todo los jueces tomen la mejor decisión en relación a la credibilidad, honestidad y exactitud de las manifestaciones de las personas implicadas en los hechos delictivos, ¿no? Este procedimiento GEL para el análisis de los testimonios
no va solamente para las declaraciones, sino también para las identificaciones personales, comprende los siguientes momentos, ¿no? Evaluación de las declaraciones, y ahí es donde va a entrar a tallar el análisis de los factores de influencia, ¿no? Evaluación del expediente y del contexto. ¿Cuáles son estos análisis de los factores de influencia? Del suceso, ¿no? O sea, del lugar de los hechos, de cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, nosotros tenemos unas cafeterías acá que seguramente también hay en México, no me acuerdo, que Sofía seguramente va mucho, los cafés son bien caros, pero hay wifi, el ambiente es bien bonito, el vaso es bien bonito, no me acuerdo cómo se llama, no le quiero hacer propaganda, es una compañía, creo que es una, no sé si es mundial, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Sofía, esa cafetería, que tiene su vaso alto y tiene ahí un logo verde. Bueno, el asunto es que ahí van las parejas, ¿no? Van las parejas ahí a esas cafeterías, enamorados sobre todo, y entonces ahí el chico le invita a la chica, le compra su quequito y empiezan a hablar de cosas maravillosas, y de pronto suena un disparo, y lo identifican con el disparo, voltean la cara y van a encontrar en el piso tirada una persona que está sangrando y alguien que está huyendo. Lo que puede pasar es que lo convoquen a ellos como testigos y le pregunten si vieron cómo se produjeron los hechos, y que su respuesta pueda ser que sí. En realidad, ¿vieron los hechos o estaban distraídos? Si estaba embelesado con su pareja conversando, el café es lo de menos, es la excusa para utilizar el lugar, y de pronto suena el disparo y obviamente llama la atención, ¿no? Entonces, si lo llaman, probablemente se atrevan hasta a dar las características de la persona que produjo el disparo. Entonces, eso estamos factores del suceso, ¿no? Hay que analizar bien los factores del suceso, los factores del testigo, ¿no? Factores del testigo también, ¿no? Los factores del sistema, porque también depende, ¿qué pasa? Estábamos hablando que la declaración más fiable es la que se va a prestar al momento de los hechos. Pero, ¿cuánto demora para que llegue la fecha de un juicio oral? Porque en el juicio oral estamos hablando de pruebas. ¿Cuánto demora? 1 año, 2 años. Imagínense ustedes cómo estará la memoria después de 2 años, ¿no? Entonces, factores del sistema. Y también la forma como se pregunta, ¿no? La forma como se pregunta también. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Aparte de eso, también hoy día la psicología del testimonio, el razonamiento probatorio, está reñido con los temas de litigación oral desde un origen adversarial o desde un origen anglosajón, donde allá, como no hay investigación preparatoria y como solamente prueba la declaración que se produzca en juicio oral, porque para ellos el papel no habla, no se interroga, no se ruboriza, entonces no hay investigación preparatoria, cada parte por su cuenta investiga, entonces, ¿qué pasa? Es normal preparar a los testigos, ¿no? El fiscal y la defensa prepara agraviados, prepara testigos, prepara peritos. Desde nuestro Código Procesal Penal no hay ningún artículo que autorice que las partes preparen al agraviado o a los testigos, porque las declaraciones de ellos tienen que ser espontáneas. Incluso todavía hay un ritual para asegurar que la declaración que se preste sea la verdad, que es el tema del juramento, la promesa de honor, que obviamente bajo amenaza de denunciarlo penalmente, pero que obviamente si en el momento la persona no da una respuesta que sea como correspondencia de los hechos, no le va a ocurrir nada de forma inmediata, y además también el asunto está que es el delito que se comete es un delito doloso. ¿Qué pasa si la persona da una respuesta que no sea acorde a la realidad, pero por un problema de percepción en los hechos o por un problema de la memoria, no habría ningún delito? También tenemos dentro de este procedimiento GEL y evaluación de las declaraciones, la evaluación de la capacidad para testificar y de los conocimientos previos, la obtención de la declaración, la preparación de la entrevista, la obtención de la información, el análisis y evaluación de la declaración, ¿no? Que se tiene que hacer, o sea, las características, ¿no? Análisis comparativo con la de otras declaraciones de origen conocido, justificación de las características encontradas de acuerdo con factores de influencia, contenido, lo que cuenta la persona en relación con evidencias, contexto de revelación, motivación para informar, o sea, beneficios secundarios, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, en la casación 96-2014 de Tacna ya se hacía referencia a eso, a cuál es el interés que tiene la persona cuando presta la declaración, ¿no? Planteamiento de hipótesis, ¿no? Definición, falsación y confirmación, ¿no? Entonces, este tema del GEL, repito, que es el enfoque holístico de evaluación de la prueba testifical, que lo ha hecho Antonio Manzanero y González, también comprende la evaluación de las identificaciones, ¿no? Evaluación de las identificaciones, ¿no?
O sea, la capacidad para identificar los análisis de los factores del suceso y del testigo, tiene que ver con la obtención de la descripción, preparación de la entrevista, obtención de la información, ayudas para el recuerdo, retrato robot. O sea, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del reconocimiento que se hace a una persona que habría cometido un delito, ¿no? O sea, un testigo, el agraviado, va a hacer ese reconocimiento y ya hablábamos nosotros de cómo tiene que producirse, ¿no? Decíamos algo de cómo tiene que producirse, pero también lo otro. Imagínense que ustedes son víctimas de un delito de robo agravado y le ponen al frente a la persona que les habría robado, si van a estar en condiciones de decir, él es. Peor todavía si lo ponen solo. Inclusive si lo dicen entre varios, ahí no le van a preguntar delante de él quién es la persona, porque ustedes no pueden responder delante de él, porque es más coaccionado, no puede estar. Por eso se tiene que utilizar este tema de los vidrios polarizados, que ojalá hayan en todos los lugares. O sea, no solamente es el problema de dónde encontramos gente que se parezca al que se va a reconocer y que esté en condiciones semejantes para que no se esté induciendo, y además se habla en estos temas de los reconocimientos que tiene que haber el doble ciego, ¿no? O sea, que el policía que ha intervenido al delincuente, al presunto delincuente, no debe ser el mismo que participe en el procedimiento de reconocimiento, porque es riesgo el alto que lo puede inducir a la persona que va a reconocer, ¿no? Entonces, también se ve en el GEL el tema de la evaluación de las identificaciones, la prueba de identificación, cómo es el formato, la composición, el modo de presentación, las instrucciones, análisis y evaluación de la identificación, ¿no? Entonces, dentro de análisis y evaluación de la identificación, indicadores de exactitud de la identificación en curso. También el tema de los sesgos. Hasta ahora no hablábamos de los sesgos. Análisis de sesgos, factores de influencia, ¿no? O sea, desgraciadamente, por más de que queremos sacarnos, tenemos un estereotipo de personas que pueden haber cometido delitos y hay que tener cuidado, ¿no? Especialmente en los temas de identificaciones, ¿no? El tema de confianza, tipo de respuesta que se da, ¿no? Indicadores que son a posterior de los temas del reconocimiento, el tamaño real y efectivo, si hay sesgos de respuesta, discriminabilidad y criterio de respuesta. Hay que ver para el tema de la evaluación de la validez de la identificación, evidencias, motivación para identificar beneficios secundarios, otras informaciones, posibles causas de falsas identificaciones. Como yo les decía a ustedes en una parte de esta exposición, tenemos hasta un protocolo nosotros en Perú de reconocimiento en el Código Procesal Penal, la regla es general, pero tenemos un protocolo de reconocimiento. El tema está que la psicología del testimonio hoy día establece que es lo más óptimo, que no se trata de colocar a una persona entre un grupo de personas ya con características parecidas, sino que lo preferible sería que sea secuencial, que se consiga 5 personas más, aparte del que se tiene que reconocer, para que sea 20 segundos a cada uno que se exhiba, y además un solo reconocimiento. No se trata de que, bueno, como no lo reconoce ahí, lo vuelvan a poner al mismo imputado con otro grupo de personas que obviamente la segunda vez sí se va a acordar la persona, y por lo tanto no sería fiable ya. Eso también es un problema. O sea, hay que educar a los policías principalmente que hacen eso, y peor todavía, cuando se trata de hacer reconocimientos en juicio oral. Ya hemos hablado nosotros que ya pasó 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Imagínense cómo quienes van a hacer el reconocimiento no van a saber quién es la persona que tienen que reconocer. Y además en la sala de audiencia en Perú, Paulina, hay un solo lugar donde se colocan los testigos, los acusados, la víctima, una sola silla. O sea, si te sientas ahí, ya eres el acusado, y si te sientas al otro lado, eres el testigo o eres el agraviado. Entonces bastaría que te den la descripción de cómo es la sala de audiencia para que ya sepas quién es, aunque no te acuerdes. Peor todavía si te dicen tales características de la persona que vas a identificar son las siguientes. En fin, o sea, hay bastantes cosas que tenemos que corregir, no solamente en el tema de las declaraciones personales, sino también en estos temas de los reconocimientos, ¿no? Ya habíamos hablado del Acuerdo Plenario Penal 2-2005 del 30 de septiembre del 2005, requisito de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado, ¿no? Eso ya habríamos conversado respecto a ese tema, ¿no? Entonces, el asunto está que este acuerdo plenario creo que podría merecer alguna revisión, ¿no? Por lo menos en los temas de declaraciones de menores de edad, ¿no? En los temas de declaraciones de menor edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad, obviamente, y peor todavía si son presuntas víctimas de violación sexual,
podrían tener algunos signos de incoherencia, ¿no? Independientemente de las razones que se indican en el acuerdo plenario, ¿no? Por estrés, por presión familiar, mostrando dificultades para poder contextualizar lo sucedido o incluso esgrimiendo frases que pudiesen entrar en contradicción, ¿no? Entonces, el asunto está que el órgano judicial puede estimar que el relato tiene poco grado de fiabilidad o menor fuerza probatoria y como consecuencia no lo toma en cuenta. Sin embargo, lo que se debe considerar es que un testigo en general no sea fiable en una circunstancia específica no quiere decir que no haya dicho la verdad. Y un testigo que sea usualmente fiable puede haber mentido, inventado, olvidado o haber sido objeto de presiones y sugerencias y por ello haber producido en esa situación específica un testimonio no fiable. ¿Quién lo dice? Juliana Mazzoni. Juliana Mazzoni lo publica así. Ella ha sido profesora de la Universidad de Hull en Inglaterra, actualmente está en Italia, ¿no? Y ya saben, tiene 2 libros publicados, pero aparte de eso, tenemos acá en el Perú, en español, en el seminario Razonamiento Probatorio de noviembre de 2018, traducido, porque ella habla italiano con traductor, tiene su conferencia de ella sobre psicología del testimonio, que obviamente para hacer esta conferencia la he visto cualquier cantidad de veces, ¿no? Porque ella es una de las que más sabe. El problema es que como yo no solamente no sé inglés, tampoco sé italiano, entonces es la conferencia que he podido tomar conocimiento, aparte de sus 2 libros que lo tiene en español, ¿no? Sus libros son, este es el libro, ¿no? Se puede creer a un testigo, ¿no? Y el testimonio y las trampas de la memoria, y el otro libro es Psicología del Testimonio, también de Juliana Mazzoni, ¿no? Que son los 2 libros que ella tiene publicados. Aparte de los de Manzanero, ¿no? Manzanero también tiene su librito, acá está Manzanero, Psicología del Testimonio, también de Antonio Manzanero. Aparte tiene muchos libros, ¿no? Tiene muchos libros Manzanero. Y Margarita Dijes también, que es la otra española que le dije que era famosa. Margarita Dijes, que es otra psicóloga del testimonio. Testigos, sospechosos y recuerdos falsos. Estudio de psicología forense. Y lo prologa Juan José López Ortega, que es un magistrado que lo conocimos, Paulina y Sofía, allá en el Congreso de Girona. Él fue que al final terminó su conferencia y le preguntaron si era prueba sin convicción y dijo convicción sin prueba. ¿Te acuerdas? ¿Cómo concluyó al final? ¿No? Interesante, ¿no? Si quería que no haya pruebas sin convicción, y él dijo convicción con pruebas. Interesante ese trabalenguas, ¿no? También el asunto está que en este acuerdo plenario penal 2-2005 se equiparan, ¿no?, los criterios de sindicación de coacusado y testigos agraviados en cuanto a la declaración del coacusado, ¿no? Entonces se habla de la corroboración externa mínima y periférica que resulta ser insatisfactoria, ¿no? Ahí entramos a tallar con el maestro Manuel Miranda Estrampé, ¿no? Manuel Miranda Estrampé, que publica este libro, La prueba en el proceso penal acusatorio acá en el Perú, el año 2012, nos dice en uno de sus ponencias, que precisamente la publica acá, sobre el tema que estamos comentando, sobre la valoración de las declaraciones personales, y hace la crítica que estamos indicando respecto a la corroboración externa mínima y periférica, porque según él resulta ser insatisfactorio, y que se prefiere la verificación extrínseca reforzada, ¿no? Tenemos también, les decía yo, algunas sentencias que se han encargado de citar a la psicología del testimonio, ¿no? Como el recurso de nulidad 2210-2018 de Lima, ¿no?, que en el fundamento 19 menciona que se debe utilizar esta en la valoración de declaraciones personales en casos de hace 40 años. Es el caso que había comentado hace poco sobre homicidio calificado o los temas de violencia que hubo en la época de terrorismo en los años 80. Pueden revisarlo ahí, recurso de nulidad 2210-2018, que cita esta especialidad de la psicología, que es la psicología del testimonio. También tenemos otra casación, que es la 875-2019 de Arequipa, ¿no? Casación 875-2019 de Arequipa, que en el fundamento 5 menciona que también se debe tener en cuenta la psicología del testimonio para el tema de la valoración de las declaraciones personales, ¿no? Entonces, referido a este tema de las declaraciones personales, en primer lugar, una conclusión sería que es preferible empezar una declaración con técnicas de relato libre para obtener toda la información que el testigo pueda aportar, ¿no? Ese sería
el ideal, ¿no? O sea, habría que entrenar a las personas para que sepan cómo se toman las declaraciones, y ahí vienen los problemas en el contraexamen. Acá en el Perú, el año 2013, se reformó un artículo en el juicio oral para autorizar que en el contraexamen se pueda utilizar preguntas sugestivas, y precisamente la psicología del testimonio prohíbe eso, ¿no? Prohíbe eso porque dice, cuando se trata de preguntas sugestivas, el que pregunta pone la respuesta y por lo tanto no está dando la respuesta el que habría percibido los hechos, y aparte de eso, el tema también prohíbe el tema de las poses físicas, de los tonos de voz al hacer las preguntas, porque ¿qué pasa si coaccionan a una persona que presta una declaración? Acá en el Perú, del 100% de testigos, quizás el 90%, el 10% serán policías que son habituales a prestar declaraciones, pero el 90% son personas comunes y corrientes que van a tener seguramente 30 minutos a una hora en una sala de justicia. Entonces, imaginémonos cuando llega una persona común y corriente a una sala de justicia, y Sofía, tú lo sabes, porque tú vas a juicios orales a cada rato, la doctora Medina es jueza, ¿acaso van a llegar al juicio oral como si estuvieran conversando con sus familiares, con sus amigos? O sea, por más que tuvieran confianza en la justicia, van a tener temor, siempre habrá temor de ir. ¿Y qué pasa si alguien con el tono de voz se pone de pie y le mete una presión? Va a responder cualquier cosa para que no continúe en ese tono de voz. Claro, el juez tendría que evitar eso, pero puede ser sutil también este tema de la intimidación, o podría ser que no se advierta y por lo tanto no haya una objeción y se puede incurrir con mayor razón a no obtener la información que se pueda lograr. Obviamente, si uno está en la segunda parte y tiene que controlar la calidad de la información que se ha brindado por quien lo examinó, si conoce psicología del testimonio, obviamente va a saber hacer bien sus preguntas, de tal manera que pueda revelar ahí que efectivamente no es confiable esa declaración. También otra conclusión sería que la confianza no es un indicador fiable de exactitud en una declaración, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy hablando tantas cosas y caramba, será porque hace cuánto tiempo hablo, pero no por eso necesariamente todo lo que haya dicho, créanlo, más bien sométanlo de valor, ya van a escuchar a Paulina, a Sofía, que seguramente van a hacer apreciaciones y cosas adicionales valiosas, pero se trata de eso, ¿no? La ciencia es así, la ciencia es así. No hay otra forma de poder mejorar, y además lo que es científico hoy día, mañana puede tener seguramente otra posición, ¿no? Como lo que plantea Jordi Neva Fenol, de cuál es la mejor manera de tomar una declaración, ¿no? Siempre a través de psicólogos, siempre con preguntas abiertas, pero ya vemos también que eso en un futuro muy próximo es imposible, porque en el Perú ni siquiera lo tenemos para menores presuntas víctimas de delitos sexuales, no hay la cantidad suficiente, ¿no? Para que eso sea así. Número 3 es una conclusión por regla de experiencia: el paso del tiempo es perjudicial para la memoria del testigo, ¿no? El paso del tiempo es perjudicial para la memoria del testigo. Los criterios de valoración de un adulto son diferentes a los de un menor. O sea, en parte coinciden, pero también tienen criterios especiales los de los menores. Las declaraciones deberían grabarse, en todo caso, por medios audiovisuales, de forma que ambas partes y quienes participan en el juicio puedan acceder a ellos. Eso lo plantea Víctor de Paula, y eso solo ocurre en el Perú para el tema de las declaraciones en cámara GES, nada más, que podría ser también de adultos en casos excepcionales, pero en los demás casos nosotros tenemos un sistema de actas escritas, tanto para diligencias preliminares, para declaraciones en investigación preparatoria, y además como se habla de reserva, a pesar de que muchas veces la mano del que transcribe, para empezar, el fiscal puede preguntar y el que transcribe no va a ser el fiscal, y el que transcribe, que sería su asistente, interpreta lo que el fiscal pregunta y pone lo que él cree. Podría ser eso. O de lo contrario, podría ser que transcriba fidedignamente lo que el fiscal pregunta, pero que lo que responde el testigo lo interprete y lo consigna. Claro, al final siempre se le va a preguntar, lea usted, está de acuerdo con esto, pero dependerá de cómo sea el ambiente, ¿no? Si el ambiente es hostil, si tiene mucha confianza la persona, si de repente tampoco se lo dicen y la persona quiere irse, firma cualquier cosa y después viene el problema, ¿no? Cuando vaya al juicio oral, resulta que difiere de lo que va a decir en el juicio oral, no solamente por el transcurso del tiempo. Entonces, menos mal que en muchos casos hay abogados, tienen paciencia también los abogados para leer todo, porque también puede ser que haya abogados que estén apurados y firman como notario público lo que haya hecho quien dirige la declaración, y el cliente se confía al 100% y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. También hay que tener como conclusiones que existen errores en las declaraciones, pero que son honestas, ¿no?
que un testigo puede estar absolutamente seguro que las cosas sucedieron, pero se corrobora realmente que esto no fue así. También, si se trata de declaraciones de niños, que los niños son esencialmente susceptibles, ¿no?, a la influencia de preguntas sugestivas y engañosas, y por lo tanto se deben evitar, ¿no? También las personas consideradas no fiables por presentar algún factor psicopatológico pueden escribir enunciados sinceros en una entrevista, así como las personas consideradas fiables, ausentes de factores psicopatológicos, que pueden decir mentiras intencionadas, ¿no? También puede ocurrir eso. Ya les decía yo que hay una diferencia entre las declaraciones de los adultos también con las declaraciones de los menores, ¿no? Nosotros tenemos en el Código Procesal Penal que se prevé como una prueba especial, ¿no? El artículo 171.3 establece que es una prueba especial, ¿no? Y ya habíamos hablado que se trata de una prueba anticipada, ¿no? Que lo tenemos como prueba anticipada, el artículo 243, inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal, ¿no? Y el artículo 2, inciso 1 del Código Procesal Penal. Y no solamente violación a la libertad sexual de niños adolescentes, violación a la libertad personal, violación, proxenetismo, ofensas al pudor público, delitos contra la libertad, en fin, muchos delitos, ¿no? Y bueno, también tenemos el Acuerdo Plenario Penal 1-2011, al cual hice alusión en forma genérica, que se refiere a la retractación de la víctima y que nos habla entonces que hay que ver ahí temas de evaluaciones externas, ¿no? Evaluaciones externas dentro de los casos, ¿no? Los probados contactos que haya tenido el procesado con la víctima, o sea, su papá, imagínense, su abuelito, su tío, y obviamente está preso el que proveía los alimentos, ¿y qué va a pasar? El menor sigue viviendo ahí, la gente no tiene para comer, la gente lo presiona, un ambiente de angustia, desgraciadamente, ¿cómo no va a haber una revictimización ahí en la presunta víctima del delito sexual y por lo tanto quiere cambiar su versión, ¿no? Entonces ahí también en este acuerdo plenario penal se hace alusión a parámetros, ¿no?, que debe tener el juez en esta clase de casos, ¿no? Y entonces hay que ver las particularidades, ¿no?, de cada caso concreto para establecer la relevancia de la prueba, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Tenemos también una casación 21-2019 Arequipa, que es la casación que conoce muy bien Sofía Roque, porque la utilizó en la exposición que hizo para la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí para que ella lo comente, seguramente es su oportunidad. Acá se habla de la entrevista por psicólogo en Cámara Gesell, desde un enfoque psicológico, y también hay un enfoque jurídico, ¿no? Tenemos otra casación, que es la 1952-2018, también de Arequipa, de la valoración individual e integral de la prueba, testimonios de menores de edad, y ahí se señala consideraciones al momento de realizar una entrevista en Cámara Gesell: edad, desarrollo, tiempo, presión, estrés, memoria y condiciones personales, permitiendo que la declaración sea más amplia y protectora de daños psicológicos al menor, porque la guía y protocolo de entrevista única que se aplica tienen esa finalidad, cada una con sus directrices comunes y particulares. O sea, dichas consideraciones son similares a los criterios de la psicología del testimonio, precisamente al análisis de los factores de influencia, factores del suceso-tiempo, entorno y factores del sujeto como edad, memoria, desarrollo. Entonces nos dice esta casación 1952-2018 Arequipa, que también hace alusión a la psicología del testimonio, que lo que acabo de exponer muestra necesidad de considerar más criterios para valorar la credibilidad de una declaración que la psicología del testimonio proporciona, ¿no? Entonces, también tenemos un recurso de nulidad 577-2019 Lima Sur, del 18 de agosto del 2020, que se denomina Cámara Gesell. Cámara Gesell, ¿no? Y ahí nos dice la Sala Penal de la Corte Suprema que existe fiabilidad de la declaración obtenida en Cámara Gesell, indicando que la dirección de un psicólogo en un ambiente amigable y adecuado, sin la presencia de otras personas, es de alta fiabilidad y basta con una sola declaración de la víctima, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es suficiente con eso. También depende que el psicólogo conozca la guía entrevista, aplique la guía entrevista, que el fiscal y el abogado defensor hagan las preguntas adecuadas, que el juez sepa calificar, que las partes también controlen el interrogatorio del psicólogo. No vaya a ser que el psicólogo haga preguntas sugestivas y se incorpore información que no corresponde al caso. O sea, ahí también hay un tema que a ver si lo evalúa Sofía, que tiene, y la doctora Paulina, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En la guía de entrevista
Primero acá en el Perú se toma la declaración del menor, y ese mismo psicólogo que tendría que ser forense, que toma la declaración del menor, posteriormente va a hacer la evaluación psicológica. Entonces, yo entiendo que para la evaluación psicológica, el psicólogo, claro, debe conocer el caso, puede leer el expediente, pero ¿por qué para tomar la declaración personal va a deber contar con el expediente? Porque ya está contaminado, entonces sí puede tener un sesgo al momento de canalizar las preguntas, ¿no? Porque se supone que el psicólogo acá es un facilitador, es un tamizador de las preguntas de las partes, ¿no? Entonces, el otro problema que hay que evaluar es que si ese psicólogo que participa en la entrevista del menor no va a ser el que haga la evaluación psicológica, el que haga la evaluación psicológica posteriormente tendría que volver a entrevistar al menor y se generaría una mayor revictimización. En todo caso, lo que yo pienso es que si el psicólogo participa en la evaluación psicológica y si antes de eso va a conversar con el fiscal, con el defensor, con el juez, de cuáles son las preguntas que ellos quieren tomar conocimiento, aparte que en su entrevista ya hay unas preguntas inteligentes que siempre se tienen que hacer a un menor que habría sido víctima de un delito, como cómo, quién, cuándo, dónde, en fin. Entonces, suficiente con esa información, la que produzca toda esta entrevista para que con ello pueda ir directamente al tema de la evaluación psicológica sin que antes tenga acceso a información del caso, porque si no eso puede hacer que ella tenga sesgo. Entonces eso sería interesante que se evalúe bien, ¿no? También acá el problema es si el mismo psicólogo que hace la entrevista, que dice necesita conocer el caso, no la hace, no vamos a tener otro psicólogo para que haga la evaluación psicológica y que además porque no contamos, ¿no?, con personal. Eso también es un problema serio, ¿no? Ese es un problema serio, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no?, todas estas cuestiones. También hice unas encuestas, yo he hecho unas encuestas sobre el tema de declaraciones de menores, ¿no? He hecho unas encuestas, ¿no? Por ejemplo, a jueces, a fiscales, a defensores, incluso a psicólogos, ¿no? Y que a 20 personas aproximadamente, a los que he podido también, porque la verdad todos no tienen la predisposición a atender estas encuestas, no solamente por cuestiones de tiempo, sino también porque evidencian su conocimiento o desconocimiento a la guía entrevista, a la psicología forense, a la psicología del testimonio, ¿no?, o las reglas del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, dentro de estas encuestas que yo hice a 20 profesionales, el 73.64% no conocen cómo se debe formular una adecuada pregunta al menor que no afecte su salud mental. Un 73% estiman que hay problemas en la aplicación y funcionabilidad de la cámara GES. Un 63% señala que no son suficientes las cámaras GES. Un 47% que señalan que aplican la guía del Ministerio Público. Otro 15% señala que aplican el protocolo del Poder Judicial. Ya les dije que en lo sustancial, en el tema de entrevista, no hay mucha diferencia. Después, el protocolo del Poder Judicial lo que hace es agregar normas internacionales, doctrina, en fin, ¿no? Y la fecha, ¿no?, 2016, es la guía entrevista y el protocolo del PJ es del año 2018. Sobre el tiempo de programación de audiencias, también en caso de flagrancia, siempre es dentro de las 24 horas, nos lo dicen todos los profesionales que hemos entrevistado, encuestado, y en investigaciones regulares sí difieren mucho los tiempos. En la selva, Amazonas, en Ucayali, en San Martín, Madre de Dios, 47.34 señalan que entre 15 días hasta 10 meses para que se tome la declaración de un menor y haya un psicólogo y haya cámara GESEL. Cámara GESEL, Paulina, es un espacio físico que tiene dos ambientes. En un ambiente está el psicólogo con la entrevistada y en el otro ambiente, detrás del vidrio paralizado, juez, fiscal y defensor con equipos de audio, sonido, ¿no?, para que no tengan contacto entre ellos, ¿no? Eso es lo que es. También acá, incluso en el año 2019, se puso en vigor una ley que dijo prioridad el tema de que haya más cámaras GESEL en todo el país, pero ya vino el tema del COVID en marzo del 2020 y quedaron las cosas como estaban. En Trujillo es al norte del Perú, Lambayeque también es al norte del Perú, se señala que entre 2 y 4 meses para tomar declaraciones de presuntas menores víctimas de delitos sexuales en cámara GESEL. En Lima, entre 1 a 10 días aproximadamente. En Ancash, de 1 a 7 días. En el Callao, 3 días máximo. Entonces, la cámara GESEL, por un lado, hay un problema, porque ya les he dicho, no hay número suficiente para que esto sea así. Para empezar, si es prueba anticipada, debería ser con
con los psicólogos y las cámaras GESEL del Poder Judicial, pero no se cuentan y por lo tanto es el Ministerio Público, que es una de las partes, el que pone el psicólogo, el que pone la cámara GESEL y el que se va a encargar de la entrevista, ¿no? Entonces también hay problemas en cuanto a la correcta aplicabilidad y funcionalidad de la entrevista, ¿no? Que se produce, ¿no? Dentro de estos temas. Entonces, juez y partes deben conocer el protocolo que aplica el entrevistador, obviamente el protocolo o la entrevista ha sido hecho sobre la base de la psicología forense, y lo que habría que ver en esa guía o en guía de entrevista, ¿qué puede aportar más la psicología del testimonio? ¿Cómo se podría completar, ¿no? Debe haber un protocolo. Yo lo que propongo es que si estamos involucrados en este tema de la obtención de la información, otras instituciones, entonces debería haber una comisión, ¿no? Además de que lo integre el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y el Poder Judicial, con los colegios de abogados, colegios de psicólogos, facultad de psicología, para evaluar bien esta guía de entrevista, ¿no? Este protocolo de entrevista del Ministerio Público, el Poder Judicial, a ver qué mejoras se puede hacer, ¿no? Y se tiene que analizar con los estándares científicos que correspondan, ¿no? Para evitar altos márgenes de error, ¿no? También en la encuesta aprecié que se dan distintas versiones, ¿no? De jueces, fiscales, abogados y psicólogos sobre lo que estiman del estado actual del procedimiento de entrevista única en cámara GESEL. O sea, se advierte que no se conoce exhaustivamente. Y obviamente no se conoce psicología del testimonio, o es mínimo lo que podría significar esta información. También, aparte de las encuestas, que son 15 preguntas que se respondieron por escrito, también he tenido la posibilidad de observar pruebas anticipadas. Se supone que no muchas, porque se supone que estas son reservadas, pero con fines académicos he podido apreciar 5, de tal manera que están anonimizadas, y ver pues que en realidad eso está ocurriendo y se corrobora lo que yo les acabo de indicar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? También, entonces, creo yo que en general ya tenemos mucho tiempo ya, tenemos ya cerca de 1 hora y 20 exponiendo, ya estarán cansadas Paulina, Sofía, seguramente los bebés, las parejas ya deben estar preocupadas de ustedes, ¿no? Así que solamente voy a cerrar con una casación 1707-2019-1, que se refiere al tema del acuerdo plenario 4-2015, que amplía los conceptos y tiene que ver con la valoración de la prueba pericial en los delitos sexuales, para que cuando se analice estas reformas que se quiera hacer a la guía de entrevista del MP, al protocolo de entrevista del Poder Judicial, se tengan en cuenta entonces los criterios que se prevén en esta casación 2707-2019 de Puno, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, respecto a los aportes de la psicología del testimonio, en esta entrevista a las menores en cámara GESEL, hay que ser cuidadosos al indicar sucesos al niño con la intención de refrescar la memoria, porque pueden inducir a recordar hechos que no han sucedido. Se llama fabulación forzada, conforme a la profesora Mazzoni. Debería evitarse que luego de la pregunta de inicio se planteen preguntas que proporcionan respuestas breves, tales como qué edad tenía, cómo era de alto, o sea, preguntas sugestivas. También nos lo indica la profesora Mazzoni, se debe priorizar la obtención del recuerdo que tenga el menor, evitando la tortura y vulneración de todos sus derechos como niño. Debe tenerse en cuenta que debe estar dirigida principalmente a la recuperación de recuerdos de tipos declarativos, ¿no? Porque el menor proporciona datos o conceptos generales que también son llamados memorias semánticas, que no son referenciales. O sea, la mayor información que se obtiene en la entrevista serán momentos episódicos o autobiográficos que indiquen el momento y localización donde tuvo lugar el evento delictivo, también llamado memoria episódica. Estos recuerdos pueden ser modificados de manera involuntaria, que no se corresponden con la realidad, a eso le llamamos falsos recuerdos, y de manera voluntaria, que es lo que se conoce como mentira. Mazzoni señala que 1 de cada 5 personas relata tener recuerdos vividos de sucesos que después, más tarde, han descubierto que no ha tenido. En un libro que se publica en el año 2019, que es el de la psicología del testimonio. Un menor puede aportar falsos y verdaderos testimonios. Los falsos testimonios pueden ser por 2 razones. Está ocultando algo, mintiendo, o porque tiene alteraciones perceptuales, de atención, de memoria, de imaginación, del lenguaje, problemas de capacidad.
que no tiene nada que ver con la sinceridad del menor. O sea, el menor puede estar absolutamente segura que las cosas pasaron así, pero realmente no, errores honestos. Imagínense lo que le podría ocurrir al profesor de educación física de Brasil cuando 30 años después, 30 alumnos de su salón le hagan la misma imputación que le ha hecho uno de sus alumnos. Los verdaderos testimonios también se pueden dar por dos razones, los que provienen de la sinceridad y de la mentira. De la sinceridad, el menor ha relatado exactamente cómo ocurrieron los hechos. De la mentira, la actitud del declarante ha sido voluntariamente desviante u ocultista, pero no supo que realmente sucedieron como relató. ¿Quién dice esto? Mi maestro, Víctor de Paula Ramos, el año 2019. Bueno, he hecho un recorrido, perdonen que haya utilizado la cantidad de tiempo que he empleado, la verdad yo mismo no pensé que me iba a emocionar y que me iba a quedar más tiempo de lo que está ocurriendo. Probablemente ya esté con tarjeta roja. Espero que Paulina, Sofía, especialmente el profesor Oreste Segarra, a quien le solicité que el tiempo y sobre todo a las personas que nos están viendo tengan la bondad de disculparme. Entonces ya sabemos por qué la psicología es importante, el testimonio es importante y por qué tenemos que incorporarnos a su conocimiento para que podamos hacer mejores preguntas como fiscales, como defensores, para que el juez pueda valorar mejor. Y además les digo que seguramente Paulina va a hablar de eso. Allá en México, las partes contratan a psicólogos del testimonio para que hagan valoración de esas clases de declaraciones. Incluso me he enterado, hay una psicóloga del testimonio famosa norteamericana que hace muchos años trabaja estos temas que se apellida Loftus. En México tienen tantos recursos algunos abogados que la contratan a Loftus para que evalúe la declaración que se ha prestado, y ahí qué cosa es lo que se va a ver desde la psicología del testimonio, qué dijo la persona, o sea, si está hablando de hechos que pasaron hace 40 años, desde la psicología del testimonio, qué fiabilidad podían tener, la edad de la persona que presta la declaración, y una serie de datos que seguramente ya Paulina y Sofía van a conversar con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Paulina, por acompañarme, Sofía, por acompañarme. Muchas gracias al Instituto de Ciencia Procesal Penal, por invitarme, especialmente a su presidente, al profesor doctor Oreste Segarra. Yo creo que ya toman el uso de la palabra, además Sofía o doctora Paulina, nos hemos quedado los tres nada más. Sí, claro, ya sí advertí que no iba a incorporarse ninguno de los compañeros que me hicieron el honor de invitarme. Doctor Neira, se advierte evidentemente el dominio del tema que tiene, nos tiene muy apasionados, nos hace que nos involucremos con el tema del cual usted está tocando. Por supuesto, la psicología del testimonio en México también es novedosa. Cierto es que sí tenemos el recurso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha tocado en no pocas criterios que se han asumido, pero tampoco es que en todo el país se haya logrado el alcance que sería el indispensable para que se pueda incorporar sobre todo a las decisiones jurisdiccionales, que es finalmente lo que a todos nos interesa. Por supuesto, este tema de la psicología del testimonio es muy importante, sobre todo para los operadores jurídicos, en la medida de que nos enseña cuáles son los procesos mentales a través de los cuales atravesamos todas las personas, incluso en circunstancias convencionales, en pláticas con amigos, y tiene impacto, por supuesto, a la hora de resolver un tema de trascendencia penal, porque bien sabemos que el proceso mental recorre una serie de pasos que afectan, por supuesto, la memoria y que inciden en el recuerdo, que es el que al final de cuentas se va a reproducir, como usted bien lo ha dejado plasmado, explicado, que es la recuperación de esa memoria que se queda en nosotros del evento que nosotros presenciamos, el que le vamos a poner en conocimiento al tribunal para que tenga los mejores elementos de juicio y poder resolver un asunto con relevancia penal. Y no se diga, como usted bien lo ha destacado, en el tema de menores. Eso es fundamental, sobre todo porque, como usted lo ha mencionado a estos autores tan reconocidos y que también me he empapado sobre todo de estos autores, Margarita Dijes, Julian Amazzoni, Manzanero,
que nos explican puntualmente cuál es el órgano de prueba que se ve mayormente afectado de la sugestionabilidad, que como bien sabemos son los menores. Entiendo entonces, no solamente México, advierto que también Perú y bueno, en otras latitudes, se busca el interés superior del menor y que en todo caso se logre la mejor información de calidad del menor, que es quien obviamente va a hablar cómo sucedió el evento en tratándose de delitos sexuales, que se cubra lo mejor posible esa información primaria de ese órgano de prueba y por eso es que todos los países estamos interesados en darle la mayor protección para que inmediatamente que el fiscal tiene conocimiento de la denuncia de un hecho de esta relevancia penal, entonces pueda cumplir con todos los protocolos que como veo también en Perú se han emitido, pero lastimosamente, déjeme compartir mi opinión, doctor Neira, lastimosamente estamos muy lejos de lo que usted menciona, todas esas intenciones futuristas de lograr abarcar, cumplir con todos los derechos de los menores. En este caso, también, como lo refiere el maestro de Paula, la importancia de poder recabar la información del menor no por preguntas, porque como lo hemos sostenido, los menores son tan sugestionables que a través de las preguntas es donde mayor información les podemos incorporar y entonces vienen los recuerdos falsos o esos errores que involucran y que tienden a señalar a una persona como responsable y que seguramente en Perú sucede lo mismo que en México, son delitos que son penados con alta pena de prisión. Entonces, estamos frente al interés superior del menor, sí, pero no podemos dejar de lado la importancia también de la presunción de inocencia y en todo caso, las penas que reciben las personas que son imputadas o acusadas teniendo como base quizás un recuerdo falso que viene dado por la forma en cómo se interroga al menor. Entonces, cuando hablo de que estamos muy lejos de todas estas recomendaciones de conocimientos científicamente afianzados como es la psicología del testimonio, por supuesto, tenemos que tener presente la importancia de la recuperación de esa información que viene en la memoria, pero a través del relato libre. Y es hasta que se pueda agotar el relato libre que cuidadosamente se tiene que interrogar a un menor. Bueno, esto tocando solamente un poquito de toda la información que usted nos ha brindado y que, insisto, nos la ha dejado con claridad muy puntualizada. Y solamente quiero hacer una pequeña aportación en cuanto a lo que usted hablaba respecto a la diferencia y la importancia de entender la diferencia entre un psicólogo clínico, que es generalmente, al menos en México, sucede así. El psicólogo clínico es quien examina al menor y como usted bien lo dice, sucede también en México, cuando se presenta la denuncia de un menor víctima de abuso sexual, se involucra a un psicólogo para recabar su testimonio, pero se trata de un psicólogo clínico, que como incluso Margarita Díez lo aborda también en sus libros, el psicólogo clínico tiene una preparación académica muy distinta a la que debe de tener un psicólogo del testimonio. ¿Por qué? ¿Y cuál es el impacto que tiene negativo de confundir estas dos especialidades, la psicología clínica del psicólogo del testimonio? Es porque el psicólogo clínico parte de un sesgo natural de su profesionalización, que en este caso es cuando él lleva a cabo una entrevista clínica con el menor, cree en la versión del menor, cree en la versión incluso de un adulto. Le es obligado a creer porque de ello depende establecer cuál es el daño psicológico que tiene y en todo caso el tratamiento psicológico que le es recomendable a esa persona o en este caso a un menor, distinto a un psicólogo del testimonio, porque el psicólogo del testimonio está impedido incluso de creer esa versión. ¿Cuál es su función? Pues examinar a la luz de todos los conocimientos científicos de la psicología del testimonio y determinar la credibilidad, es decir, pareciera, lo digo quizás coloquialmente, que el psicólogo del testimonio tiene que no creer de primera mano lo que le están informando, sino necesita examinar otros elementos para poder determinar la credibilidad o la fiabilidad de la versión que está escuchando de ese órgano de prueba. Entonces, de ahí la trascendencia que tengamos clara diferencia entre el psicólogo del testimonio y el psicólogo clínico, que es, insisto, en México, el que usualmente y de cajón es quien interviene en esa
primera fase e incluso el que es llevado a juicio posteriormente para que nos dé información respecto del menor. No quiero intervenir con algún cuestionamiento, doctor Neira, porque sabemos que usted tiene múltiples ocupaciones, solamente quería hacer estas pequeñas aportaciones sin agotar el tiempo que nos ha dado el instituto que me ha hecho el favor de invitarme, pero estoy abierta a cualquier otra ampliación del tema, que muy interesantemente usted ya lo ha abordado con mucha maestría, doctor Neira. Sí, pero una pregunta, doctora, a propósito de lo que usted ha comentado. En México, cuando toman una declaración, estamos hablando de menores de edad, va a participar un psicólogo, pero clínico, no un psicólogo forense. Siempre el primer contacto va a ser con un psicólogo clínico. Acá en el Perú tenemos un problema. En realidad tendrían que ser psicólogos forenses los que tomasen la declaración, ya sea que trabajen para el Ministerio Público, o ya sea que trabajen para el Poder Judicial, pero no tenemos cifras exactas de realmente, de todos los psicólogos que trabajan para estas instituciones, cuántos tienen la segunda especialidad de forense. Además, también porque hace 10 años recién se da esa especialidad, porque tiene un costo también, y porque no se exige para incorporar como tal a esas instituciones que tenga esa diploma de especialización, sino solamente cursos de esa materia, o sino de materias afines al tema de la medicina o de la salud, y por lo tanto se estima que en todo caso en la práctica ya de la actividad ellos van a poder perfeccionarse, pero usted sabe que la práctica de una persona puede ser buena o puede ser mala, aunque hayan transcurrido muchos años, ¿no? Entonces ese es un problema que nosotros tenemos, porque en la página web del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal, no se publica, ¿no?, exactamente quiénes tienen esa especialidad o no, tampoco en lo del Poder Judicial, y también podrían ser de la policía, porque también se habla de psicólogos forenses. Entonces ese es un problema. Pero usted nos está diciendo que allá, nosotros sí tenemos psicólogos forenses, nos está diciendo que allá siempre son psicólogos clínicos, siempre. Sí, el problema que presentamos en México, bueno, usted sabe la extensión que abarca a todo México y por supuesto las diferencias, incluso apoyos económicos que puede tener una entidad federativa respecto de otra. Por supuesto, el centro del país donde se concentran todas las autoridades federales, que en este caso es Ciudad de México, por sus dimensiones, por su capacidad económica, seguramente es la entidad federativa que cuenta con mayor recurso y sí cuenta con psicólogos forenses, con un mayor número de psicólogos forenses, pero cuando nos empezamos a apartar del centro del país, como seguramente sucede en muchos países, entonces ya empezamos a tener carencias en cuanto a el recurso que se invierte para la infraestructura, para los recursos humanos de todas las dependencias, es cuando empezamos a disminuir la calidad, en todo caso, o la cantidad de personas que tengan determinada especialización para estos específicos temas. Le hablo con conocimiento de causa respecto de la entidad en la que yo me desempeño, que es Guanajuato, y que ciertamente debo decir, no estamos tan alejados del centro del país, pero aún así, sí contamos con psicólogos forenses. Sin embargo, son al día de hoy muy pocas universidades que brindan que brindan las herramientas de las que sí debe de estar empapada esta especialización de psicología forense, y por supuesto tienen un diploma de psicólogo forense. Sin embargo, ahora que nosotros hemos estado estudiando en la Universidad de Girona todo este tema y con profundidad, advierto que falta en nuestras universidades locales que haya un serio estudio. No quiero ser irrespetuosa, por supuesto, de las universidades que brindan esta especialización. Sin embargo, me parece que debería de haber, capacitación más actual de lo que realmente significa la psicología del testimonio, bueno, psicólogos forenses, y que tengan este impacto. En la fiscalía, en el estado donde yo laboro, sí cuentan con psicólogos forenses, pero son contados. El mayor número, el grueso de los psicólogos que laboran para esta dependencia son psicólogos clínicos. Yo, doctora, gracias. Gracias. Bueno, doctor Neira, muy buenas noches con todos los que estamos conectados y conectadas, querida Paulina. Doctor Neira, creo que, bueno, la ponencia que usted nos ha dado esta noche
ha puesto pues en evidencia un aspecto de los que todos debemos estar atentos a la hora de practicar y valorar la prueba personal, ¿no? Prueba personal, que valgan verdades, es la más usada en los procesos penales, y no como una prueba sucedánea o como algo sucedáneo al proceso, ¿no? Sino como una prueba principal y muchas veces determinante para un caso. Ya nos hablaba usted de la doctora investigadora, quien por años viene trabajando en temas de problemas de la memoria humana, de la doctora Elizabeth Loftus. Ella, por ejemplo, desde la experiencia norteamericana, comparaba, ¿no?, como que un revólver humeante tenía tanto peso para el jurado como el testimonio de un testigo. Y nos preguntamos si, por ejemplo, en Perú, en México, realmente la declaración de un testigo tiene tanto peso en un proceso penal. Y frente a lo que usted nos narraba, ¿no? Los problemas de la memoria que venimos, que podemos identificar a través de la psicología del testimonio. Y en realidad todos los estudios que por años se han venido haciendo y han venido haciendo los investigadores en temas de memoria, una de ellas es la doctora Elizabeth Loftus, nos dan cuenta pues de lo poco fiable y confiable que es la memoria, ¿no? No todos percibimos, no todos interpretamos, no todos inferimos lo mismo de un mismo hecho. Y eso pasa porque estamos obviamente en contextos culturales, en contextos sociales, en contextos territoriales diferentes, ¿no? Y dentro de esos contextos incluso podemos encontrar otros subcontextos que nos llevan a codificar, a retener, a recuperar la información de forma diferente. Entonces, claro, la investigación científica ya ha mostrado por muchos años, por varias décadas, que la memoria es completamente falible, es completamente, no es perfecta, ¿no? Y bueno, como ya usted lo ha indicado muy claramente, existen innumerables factores que pueden distorsionar, ¿no?, esta memoria y pues dar lugar a falsos recuerdos o implantación de información que en la vida real nunca ha sucedido, ¿no? Quería citar, he estado revisando mucho a esta autora, la doctora Elizabeth Loftus, que por cierto la recomiendo, es un libro, Juicios de la Memoria, un maravilloso libro, que habla de varios casos, ¿no? Y por ejemplo, en uno de estos casos nos hacía referencia a unos estudios estadísticos que había hecho y cómo que bueno, a lo largo del siglo XX nos decía que en Estados Unidos habían ejecutado a algo de 7,000 personas. Según este estudio, un estudio reciente con posterioridad, dieron cuenta que de esas 7,000 personas, al menos habían 25 personas que eran inocentes, ¿no? 25 vidas que se habían arrebatado por equivocaciones de la memoria. Entonces, bajo estos números estadísticos, pues me ponía a pensar en Perú, tenemos una población penitenciaria que sobrepasa los 85,000 internos. De ese número de internos, ¿cuántas personas privadas de su libertad están en el penal, pero privadas por su libertad, basadas en una prueba testimonial únicamente, ¿no? Y de esa cantidad, en todo caso, me ponía a pensar cuántas personas podrían estar condenadas por errores de la memoria. Creo que bueno, uno se pregunta, ¿realmente los estamos identificando a nivel de los procesos? Conociendo que a nivel de los procesos la prueba testimonial es básicamente la prueba reina. Realmente se están identificando, y creo que usted en el desarrollo de toda su ponencia ha dado o ha indicado algo que me pareció muy relevante y lo quiero destacar. En Perú no tenemos psicólogos de testimonio. ¿Cómo estamos trabajando estos problemas? Y realmente están a nivel de juicio, ¿no? Se están pudiendo identificar estos errores de la memoria. He tenido bueno, me ha dado el trabajo de revisar algunas sentencias para ver si podríamos haber identificado a lo largo de este proceso algún problema en la memoria, y lamentablemente no he encontrado ninguno. Entonces, bueno, creo que más allá de todo el desarrollo magistral que usted nos ha dado esta noche, ha puesto en rojo un tema que no puede dejar de estar en agenda, ¿no?, que es la psicología del testimonio en todos los operadores de justicia. Eso sería mi apreciación, doctor, y bueno, muchas gracias por compartir todos los alcances que nos ha dado esta noche. Muchas gracias, doctor, y Paulina, muchas gracias también por la experiencia valiosa que nos has dado esta noche. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la compañía y sus comentarios. Perdonen por la demora. No.
estimados doctores. Les agradecemos muchísimo por vuestra participación. Ha sido un honor contar con tan flamantes ponentes y ponencias magistrales. Les estamos muy agradecidos a nombre del INCIP, de JUDECAP y del Instituto Zaffaroni. Les agradecemos también a todos los asistentes que han estado el día de hoy escuchándonos. Y de momento doy por terminada este evento y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, doctores. Gracias a los asistentes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.